Bueno, pues vamos a ir empezando. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por venir. Se han sumado hoy otras cosas también en el estadio FIS. Estábamos un poco menos que otros días, pero saludamos también a todos los que están conectados desde casa o desde el trabajo o desde donde estén. A los que estáis online, os pedimos que silenciéis por favor los micrófonos para que no interfieran en la grabación. Y luego al final, si queréis, tenemos habilitado el chat del canal de Zoom. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna observación, intentaremos plantearlas a nuestro ponente de hoy y dar la respuesta. Hoy es el tercer día de las jornadas de ecología integral que organiza el CETA. El tema son las raíces humanas de la crisis ecológica, que hace referencia al tercer capítulo de la encíclica Laudato Si, donde el Papa Francisco analiza las causas humanas y sociales que están detrás de la crisis ecológica y de la crisis social. Entonces, todo está conectado, en encíclica Laudato Si, hay una única crisis socioambiental. Y no se fija solamente en los síntomas ambientales visibles, como la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, sino en la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y cómo ciertas actitudes y sistemas de pensamiento han llevado a un desequilibrio. Y para hablar de esto, contamos con Sebastián Mora Rosado. También ya agradecemos presencia, ha venido de Madrid, se venido muy rápido, pero bueno, es un viaje especial de casa, así que muchas gracias por acompañarnos, por venir a hablar con nosotros de este tema. Sebastián Mora es laico, casado y padre de 2 hijos y una hija. Es doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas, máster en Doctrina Social de la Iglesia y máster en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas. Ha sido secretario general de Caritas Española. Ha sido director ejecutivo de la Fundación FOESA. Ha investigado y enseñado en el ámbito de la intervención social con colectivos en situación de exclusión social, en filosofía social, ética aplicada y doctrina social de la Iglesia. Ha dirigido la revista Documentación Social y ha pertenecido a diversos comités de ética asistencial. Es coordinador social de la Cátedra de Energía y Pobreza, comillas, y miembro de la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro. En la actualidad imparte las asignaturas de Cristianismo y Ética Social, Ética de la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria, Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales y Pastoral Social. Colabora como docente en el Máster de Bioética y es patrono de la Fundación FOESA y de la Fundación Save the Children en España. Y también es voluntario en la Asociación Al Tiempo de Vallecas, que trabaja con personas drogodependientes. Como veis, tiene un perfil bastante social, de sociólogo implicado y lo dicho, pues muchas gracias por presencia y adelante. Sí, sí, ahora sí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Recordaba esta mañana que cuando se puso en marcha la delegación estuve también en un encuentro que hubo como de lanzamiento de la Delegación de Ecología Integral. Bueno, y es retomar un poco ese halo de pensar y de pensarnos desde el tema de la ecología integral.
El asunto del cual voy a tratar, las raíces humanas de la crisis ecológica, eh, me parece que podemos hacerlo de dos maneras. Evidentemente, va a estar de trasfondo el capítulo 3 de Laudato Si, pero voy a ir un poco más allá del Papa Francisco, más acá. Bueno, me voy a sentir libre un poco para darle una vuelta al tema de las raíces humanas. Básicamente, cuando se piensa el tema de las raíces humanas es qué estamos haciendo los humanos para haber fastidiado el planeta, para haber carcomido la casa común, ¿no? En donde nos vivimos. Y yo lo que voy a tratar de hacer es, voy a dar por hecho, aunque empezaré por ahí, la crisis ecológica que estamos viviendo y voy a ver qué transparenta del ser humano y qué transparenta de la organización que nos hemos dado como seres humanos. No simplemente qué hacemos mal para destrozar el planeta, sino este destrozo del planeta que afirmo que es real, que es continuo, que tiene límites complejos en la actualidad, como diría Paco Valladares el último día. Bueno, eso también transparenta cómo somos, no simplemente lo que hacemos, sino cómo somos. Y creo que además la crisis ecológica unida a esa crisis social, como luego diré, creo que es un espejo de lo que verdaderamente somos. Y lo demás es poética. Poética económica, poética política, poética teológica, pero al final es un espejo de lo que somos, de cómo somos y de qué hacemos. Desde ahí, si pone, Carlos, la tecnología, todo el paradigma tecnocrático que nos dijo en el capítulo tercero, pues aquí lo estamos viendo. Bueno, bueno, voy a partir de esto, que supongo que ya las dos sesiones anteriores os habrán dicho lo mismo. Y esto ya os vais dando cuenta que va a caer en el examen tipo test que tenéis al final. O sea, esta pregunta cabe. ¿Cuántas crisis hay? Y tenéis que decir, hay una sola crisis compleja que es ecológica y social, social y ecológica. Bueno, yo voy a partir de esta base, porque creo, además, que es de los elementos más fundamentales que nos aportó Francisco en Laudato Si. De hecho, es muy curioso cómo en el encuentro de la juventud que hubo en Polonia, los jóvenes de Greenpeace, que no iban al encuentro, sino que estaban ahí, recibieron al Papa con una pancarta que decía, gracias por darnos esta visión unificada. Porque es verdad que hasta Laudato Si había como dos mundos, el pulmón verde de lo ecológico y el pulmón rojo de lo social, ¿no? Lo del rojo me lo he inventado yo, pero bueno, no queda mal, ¿no? Y había desencuentros muy importantes. Cuando yo estuve en la Amazonía, había un desencuentro importante con las organizaciones que trabajaban la dimensión ecológica y las organizaciones que trabajamos la dimensión social. No había un encuentro pacífico, tampoco había una guerra, pero sí que había pareceres muy distintos. Y Laudato Si supuso poner encima de la mesa no que tenemos que ir juntos por el hecho de que tenemos que ir juntos, sino que estamos juntos porque la realidad es así. Y la realidad, como decía también Francisco, nos primerea. Y la realidad nos pone que lo ecológico y lo social no se pueden pensar por separado. No se puede pensar la crisis climática, no se puede pensar la contaminación del planeta, no se puede pensar la acidificación de los océanos sin ver lo que socialmente nos estamos encontrando. Y no se puede ver la realidad social con la cual convivimos sin ver hacia dónde va la crisis ecológica que estamos viviendo. Bueno, pues yo creo que es como un primer elemento que es muy fundamental y lo voy a repetir un millón de veces en este espacio porque es verdad que es lo que conecta también las raíces humanas, que los humanos somos sociales y nos desarrollamos en sociedad y desde ahí gestionamos la posible raíz humana de la crisis ecológica, ¿no? Entonces esto es como una primera afirmación. Una segunda afirmación sería la famosa era del antropoceno, ¿no? Welcome to the Anthropocene. Bueno, pues
Verdaderamente yo creo que independientemente que después podamos discutir si verdaderamente había un cambio de era geológica, no lo ha habido, y los geólogos no nos dirán, le comentaba que la primera vez que estoy con un geólogo a mi izquierda, nunca había hablado con un geólogo. Mira que he hablado con gente rara, pero con geólogos todavía no he hablado. Otro de frente, o sea, estoy rodeado de geólogos. Esto igual se pone peligroso. Bueno, independientemente de que técnicamente podamos hablar de un cambio de era geológica o no, que no tengo capacidad de analizarlo, yo sí que creo que lo que hablamos con la era del Antropoceno es el impacto de la vida de los humanos en el planeta está cambiando la misma faz de la Tierra. Y creo que eso no es discutible. Podemos discutir la magnitud, podemos discutir el impacto, podemos discutir la periodificación, podemos discutir qué tipo de práctica o no tipo de práctica. Pero no porque esto esté sucediendo ahora, sino porque siempre ha sucedido. Lo que ocurre es que ahora ha sucedido con una intensidad y una aceleración que impacta de una manera muy notable. En los escritos filosóficos de Marx, siglo XIX, decía, excepto alguna isla del Pacífico, todo está transformado por los seres humanos y el trabajo. Además, sin unos adelantos biológicos como lo que tenemos hoy en día, lo que se percibía es, evidentemente, cuando llegamos los humanos, transformamos la realidad porque somos de los pocos seres que tenemos capacidad de adaptarnos al medio, pero también adaptamos el medio. Y eso es una connotativa del hecho del ser humano. El ser humano en la dimensión del trabajo o de la actividad humana significa una adaptación al entorno, pero también significa una adaptación del entorno. Y eso nos caracteriza como humanos. La cuestión es hacia dónde, cómo y con qué impacto lo hacemos. Pero afirmar la humanidad del ser humano es afirmar la humanidad de un grupo, una sociedad, una serie de personas que con su actividad reflexiva consciente no simplemente se adaptan al entorno, sino que adaptan el entorno. Yo creo que es un elemento sustancial desde las tribus más primitivas, desde los pueblos originarios, los hombres y las mujeres no simplemente se han adaptado al entorno, sino que han adaptado el entorno. Otra cuestión es la amplitud, la profundidad, etcétera. Bueno, pues desde ahí, desde esa, simplemente, esto lo he hablado ya el otro día, no me voy a meter, pero sí que os quisiera dar dos elementos. Últimamente, en el ámbito eclesial, en el que estamos, cuando voy a hablar, curso, charla o algo así, últimamente siempre, pero que no, pero casi siempre, ¿no? Porque hoy espero que no, pero casi siempre hay dos tipos de preguntas en el público, con mayor o menor virulencia. Y eso también está cambiando. Siempre ha habido gente que ha podido discrepar. Lo que está cambiando últimamente es que esa discrepancia tiene una intensidad y una agresividad notable. Siempre aparecen cuando hablo de migraciones y cuando hablo del tema ecológico. Estamos con un tipo de tema que en la sociedad en general, pero en el contexto eclesial en particular, no nos deja de una manera neutra, sino que hay cada vez más una respuesta que de alguna manera, incluso de manera violenta, trata de fomentar en su práctica cristiana, en su imaginario cristiano, un elemento tremendamente negacionista, ideologizado, tanto con el hecho de lo ecológico como con el hecho de la migración. Segundo, y yo creo que aquí ya tenemos un elemento para reflexionar, ¿eh? Esto no cae en el examen, pero esto nos tiene que dar mucho que pensar. En la Cátedra de Cultura del Encuentro, llamamos Observatorio de Cultura del Encuentro, hemos hecho dos oleadas de encuestas, una al acabar el COVID y otra en el año 23, y ahora el año que viene haremos la siguiente, y las personas que se declaran católicas
tienen menos sensibilidad con el tema ecológico y menos sensibilidad con el tema de la migración. Y eso nos tiene que dar de pensar. Curiosamente, también es verdad que el tema de las migraciones, el voluntariado y los proyectos de migraciones, la Iglesia es de las instituciones que más hacen. Y es más, yo diría que el tema de las migraciones no pasa igual en el tema de la ecología. Para el tema de las migraciones, la jerarquía va muy por delante del pueblo de Dios. Una cosa peculiar. Cuando tú lees los documentos de la conferencia episcopal, no lo firmaría la mayoría del pueblo de Dios en España. Y se está dando una paradoja compleja. En el tema ecológico, bueno, pues yo creo que la jerarquía que va dando pasos que se van notando, bueno, pues hay un cierto parón, se ha muerto Francisco, hay un cierto parón de lo que fue un impulso inicial muy potente. Bueno, y eso es lo primero. Lo segundo, normalmente esta discrepancia en el ámbito de lo ecológico se centra en el tema del cambio climático. Yo sí que creo que me parece importante, también lo señala Francisco, la crisis ecológica no es solo el cambio climático. Incluso si aceptáramos que el cambio climático es un invento de los científicos y un invento ideológico, bueno, pues el que disminuya el agua potable, la acidificación de los océanos, la contaminación, eso yo no veo que nadie lo niegue, y es una crisis brutal, o la desaparición de la biodiversidad, y es un límite planetario brutal. Es decir, yo creo que hay un elemento importante y que se ve de una forma muy clara que la raíz humana o el cómo vivimos los humanos impacta directamente en el ámbito de nuestra casa común. Más allá o más acá del cambio climático. Es decir, vale, os admito que el cambio climático es un invento. Claro, ¿a dónde estoy llegando? Y el resto también lo negamos. También decimos que la raíz humana de la contaminación, de la pérdida de biodiversidad es un invento. O sea, es todo un invento. Y doy marcha atrás. Creo que el cambio climático, puede ser o no, el cambio climático es un hecho que todos estamos viviendo y después habrá distintas aproximaciones, ¿no? Pero que tengamos en cuenta que la crisis ecológica no es solo el cambio climático. Y la respuesta a la crisis ecológica no es solo reciclar, es la otra simplificación. No, yo reciclo, ya la conversión ecológica ha llegado a mi vida porque reciclo. ¿No? Esas son las dos simplificaciones, pero hay una que me parece muy importante. Oye, Seba, y el comportamiento humano, la organización humana, el cómo vivimos los humanos, impacta en la crisis ecológica. Yo creo que hay una evidencia notable, aunque negáramos el cambio climático y su relación con la actividad humana. Claro, aún así, que no lo admito, pero aún así hay una relación causa y efecto. Luego diremos cuál es el problema de esa relación causa y efecto, que es un elemento que nos cuesta ver porque hay una temporalidad larga de por medio. Y la ética en el mundo occidental no está pensada para el medio largo plazo, sino para la acción concreta, una temporalidad muy corta. Por eso, la articulación ética que tenemos a veces no responde a los grandes retos que tenemos. Y la articulación política que tenemos, como veremos, tampoco responde a esos grandes retos que hablan de retos que son globales, cuando cada vez somos más locales, American Fed, y hablan de retos a largo plazo cuando cada vez nos centramos más en el corto plazo. Bueno, aquí hay una primera reflexión, pero podríamos seguir y podríamos hablar de la huella ecológica, ¿no? Sabes que la huella ecológica trata de medir de alguna forma el impacto en distintos ámbitos, el tema del carbono, el tema de la deforestación, el tema del agua, etcétera, etcétera, de cómo vivimos los humanos. Y mira que me parece mucho más visual, en esto, que ya lo trataría el otro día Valladares, es, bueno, si todos viviéramos como australianos, ¿cuántas tierras necesitaríamos? Pues necesitaríamos 5 tierras y media. Es decir, si todos viviéramos como viven los australianos, necesitaríamos a día de hoy ya 5 tierras y media.
Si todos viviéramos como los americanos, necesitaríamos 5 columnas. Bueno, a medio y largo plazo. Es decir, hay una evidencia de que hay límites que hacen que la casa común no tenga recursos infinitos para el estilo de vida que llevamos los humanos de la Tierra. Y lo podemos coger por un lado, lo podemos coger por otro. Lo podemos medir como los límites planetarios, lo podemos medir como la huella ecológica, lo podemos medir con el efecto del cambio climático. Pero hay una realidad que muestra una evidencia fundamental. El tipo y el estilo de vida que llevamos los humanos no es compatible con el cuidado de la casa. No es compatible con el cuidado de la casa. Y a medio y largo plazo nos encontramos que podemos llegar a situaciones que no tengan marcha atrás. No tengan marcha atrás. Pero siguiendo y cambiando a la parte más social, bueno, pues nos encontramos como la riqueza, tanto medida como ingresos o como patrimonio, en términos de estudio de la desigualdad, se divide entre la desigualdad de ingresos y la desigualdad de riqueza, que es la traducción del inglés que nosotros podemos decir patrimonio. ¿Vale? ¿Y qué diferencia hay? Pues ingreso es lo que yo cada mes, o tomado en un año, ingreso de mis rentas de trabajo o de mis rentas de actividad. Mientras que la riqueza o el patrimonio es todo aquello que yo ingreso por activos, sean inmobiliarios, sean financieros, sean agrícolas, es decir, todo aquello que no son rentas de trabajo, pero significa también una cantidad de capital. Ahí veis que cuando se habla de la diferencia de desigualdad de patrimonio, riqueza o de ingreso, la desigualdad mayor es la de patrimonio y riqueza. Vemos cómo el 10% del percentil superior, es decir, el 10% más rico se queda, si hablamos de patrimonio, con el 75% de la riqueza del mundo y con el 53% de los ingresos del mundo. Si aquí los 10 primeros de la fila, que sois los más ricos, os quedaríais con el 50% de todos los ingresos que hay aquí y con el 75% de todo el patrimonio de lo que estamos viviendo en este año. Es decir, hablamos de un nivel de desigualdad que ya se empieza a hablar que son parámetros muy parecidos a los que existían en el siglo XVI y el siglo XIX, tanto en una época no industrializada, donde los grandes terratenientes, los grandes nobles concentraban la riqueza, como en una primera industrialización, donde los grandes capitalistas primero concentraban la riqueza. Pues el mundo va a un mundo más roto y más desigual. Podemos verlo con otra gráfica, donde vemos que el 0,001% más rico del planeta, es decir, unos 56.000 adultos, casi todos varones, tiene 3 veces más riqueza que la mitad de la población. Es decir, la mitad de este aula estaría concentrado aquí en una persona, que seguramente sería varón. Hablamos de una desproporción, o sea, no hablamos de diferencias, hablamos de un nivel de desigualdad absolutamente limitado. Y si además vemos el nivel de pobreza en el mundo, el índice de pobreza multidimensional que hace la Universidad de Oxford para Naciones Unidas, de los 1.100 millones de personas que están bajo el umbral de la pobreza en el mundo, pues casi el 80% de esos pobres están en ámbitos de cambio climático extremo, fundamentalmente todo el África subsahariana y parte de Asia. Es decir, hay una relación clara entre una pobreza que sigue estable entre nosotros y el impacto del cambio climático. Y hay una desigualdad que cada vez se hace más intensa. Con lo cual, si nosotros vemos que tanto los límites planetarios como las distintas metodologías de la huella ecológica nos hablan que estamos viviendo más allá de los límites de la Tierra, y además a nivel social estamos mostrando una realidad cada vez más desigual, donde la concentración
de patrimonio y de capital es cada vez mayor en menos manos, estamos hablando de cómo hay una conexión profunda entre saltarse los límites del planeta y la concentración de riqueza del sistema económico que nos hemos dado. Hace unos días se presentaba el informe FOESA aquí en Aragón, como que tuvierais noticias, y en Aragón hay 300.000 personas que están viviendo en exclusión, un 10,3% más que antes de la pandemia, en el año 18. En Aragón hay un 10% más de personas en exclusión que antes de la pandemia. El efecto pandemia lo aumentó mucho, es decir, hoy hay menos en exclusión que en el año 2021 por la pandemia, pero en situación normal, es decir, haciendo una variable independiente de la pandemia, nos encontramos un 10% más de personas en exclusión. Aquí ya no estamos en el África subsahariana. Y donde las brechas de la desigualdad son cada vez mayores. Hoy en España podemos decir que si eres mujer, eres joven, eres migrante y tienes hijos a tu cargo, con bastante probabilidad estás en exclusión social. ¿Mm? Con bastante probabilidad estás en exclusión social. Y yo creo que eso hace que ya pasemos los límites éticos, ya no simplemente, claro, simplemente dicho, ecológico, sino los límites éticos más normalizados. Es decir, nos enfrentamos a una sola crisis con dos dimensiones o a dos crisis que generan una sola crisis que netamente están bastante demostradas. Claro que hay gente que le va muy bien. Y fijaros, claro que estamos creciendo económicamente. España es el país de la OCDE que más está creciendo. Sin embargo, España es el país de la OECD que tiene más pobreza infantil, que tiene más desigualdad y que hay una proporción de gente mayor que no puede llegar a fin de mes. En el crecimiento desbordado, luego lo veremos, es posible la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Es más, es una desigualdad mayor habitualmente cuando el crecimiento es más exponencial. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo afecta estos procesos el enraizamiento del humano? O como, dicho de otra manera, ¿qué hacemos los humanos? ¿Qué responsabilidad tenemos los humanos en estos procesos que nos dan un mundo roto en lo social y un mundo herido en lo ecológico? ¿Realmente la raíz humana de nuestra forma de vida está bajo el producto de eso? Hay dos respuestas muy clásicas, muy básicas. Una es el negacionismo y otra es la naturalización. Y en ambas crisis, tanto la ecológica como la social, se da. Es normal que exista desigualdad. Gente que trabaja, gente que no trabaja. Hay vagos, hay trabajadores. Hay gente lista y gente menos lista. Por lo tanto, es normal. Es natural que haya ricos y pobres. Incluso en el mundo cristiano, cuando dimos aquella frase, siempre estarán los pobres entre vosotros. Hasta Cristo lo dijo. Y la desigualdad, en un libro de contestación a la economía de Francisco, decía un economista católico de Estados Unidos que la desigualdad se fundamentaba en la economía de salvación de la Trinidad, que nos ha hecho a todos diferentes y por tanto desiguales. ¿Sí? Hay una lectura de normalización incluso teológica de la desigualdad. Y hay una naturalización de los procesos ecológicos. Eso es muy claro con el cambio climático. Siempre ha pasado. Es lo natural que haya cambio climático. Por tanto, dejarnos de responsabilidad de los humanos. Si siempre ha pasado, es porque hay procesos globales, naturales, ante los cuales no podemos enfrentar. Esas son las dos respuestas fundamentales. También se da un negacionismo de la desigualdad y la pobreza, ¿eh? Cuando el informe fue esa de la COVID del año 21, hubo un político muy famoso que dijo, ¿dónde están estos pobres que dicen Cáritas? Yo no los veo. Negacionismo también de la realidad. ¿Dónde están? Yo no los veo. Por tanto, no existen. Bueno, pues ante esas dos respuestas básicas que son el negacionismo o la naturalización de los procesos, tanto sociales como naturales, yo lo que me quiero preguntar es, o quiero afirmar,
hay una responsabilidad de los humanos. Antes hablábamos, Carlos y yo, no hay una culpa de los humanos, hay una responsabilidad de los humanos, que es una categoría distinta. La culpa, que procede mucho del mundo teológico y después transportado al mundo más psicológico, especialmente psicoanalítico, en cierta medida se vive con un carácter individual. Tú eres culpable de la crisis ecológica porque tiras muchos plásticos. Sin embargo, la pregunta correctamente entender es qué responsabilidad que tenemos, que siempre es una pregunta colectiva. ¿Qué modo colectivo de vida nos hemos dado? Donde evidentemente después también hay una asunción de responsabilidades personales. Pero la pregunta fundamental tiene que ver con la organización colectiva que nos hemos dado. Y por eso yo creo que tenemos que preguntarnos por cuatro esferas. Seguramente podríamos preguntarnos por más. La primera es la pregunta antropológica. ¿Qué cosmovisión de lo humano tenemos? Si tenemos una cosmovisión de lo humano, ya lo diste en la primera charla, pero vamos a hacer hoy un repaso, donde para mí la cosmovisión de la persona es de lo que llama el Papa Francisco un antropocentrismo desviado. Bueno, pues entonces los humanos estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es depredar la tierra. Ahora, ¿qué cosmovisión tenemos de lo humano? Y aquí la pregunta antropológica es fundamental. Decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate que la cuestión social hoy es la cuestión antropológica. ¿Qué es ser humano en la actualidad? Es un elemento sustancial que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es ser humano? Porque dependiendo de la respuesta que nos demos, nos va a salir una respuesta de nuestra responsabilidad o de nuestra irresponsabilidad. Porque ante una convicción de un antropocentrismo desviado, un antropocentrismo tecnocrático, la pregunta es, ¿no tenemos responsabilidad? ¿Vendrá la ciencia a arreglarlo? ¿O es que somos así? ¿Mm? Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo crecer y multiplicar y explotar la tierra. Pues en eso estamos, explotando la tierra. Y lo hemos hecho suficientemente bien. Entonces, tendríamos que ir al cielo. En perspectiva calvinista, tenemos que ir al cielo. Lo hemos hecho suficientemente bien. Hemos sacado mucho rendimiento a la tierra. En segundo lugar, nos tenemos que preguntar y pensar en la ética. Si hablamos de responsabilidad, ¿cómo responde la ética a esa responsabilidad en este mundo roto que sigue gimiendo bajo dolores de parto? Tanto el grito de los pobres como el grito de los... ¿Qué, qué ámbito, qué horizonte nos damos al pensar de la ética? Porque hay éticas que nos incapacitan para pensar a largo plazo, nos incapacitan para pensar la responsabilidad y nos incapacitan para pensar colectivamente sobre esa responsabilidad colectiva. En tercer lugar, nos tenemos que preguntar qué tipo de economía. Hay los economistas más neoclásicos, ortodoxos, estarán muy contentos porque lo estamos haciendo suficientemente bien. Ya empieza a haber mucho neoclásico también un poco abrumado, porque esto de la globalización, de la financiarización, del Bitcoin, es decir, empieza a haber ya mundos ahí que van más allá del mercado libre, ¿no? Con lo cual eso se rompe. Nunca el mercado ha sido libre, pero hemos podido soñar que era libre, pero ahora ya es que es virtual, digo, con lo cual ya no es ni libre ni esclavo, no es, digo, porque está en otro mundo. Pero hay que preguntarse por qué economía. Es muy interesante el discurso que ha dado hoy el Papa León XIV, perdón, al encuentro de la economía de Francisco, que sabéis que son jóvenes economistas, y ha dado un discurso muy fuerte, poniendo en el centro a los movimientos populares, y dicho que hay que pensar la economía desde la periferia. Bueno, muy en línea de Francisco, pero muy contundente, he dicho. Y han sacado como una infografía de los 12 pasos de la economía de Francisco que da mucha luz a otra posible economía. Y por último, hay que preguntarnos por la política, que para mí es la pregunta básica de la raíz humana. Porque evidentemente la economía es quien tiene el cuchillo, pero la política permite el cuchillo. Y la política no solo entendida por la política de los gobiernos, sino la política como gestión de la polis, donde también todos somos ciudadanos y ciudadanas. Es decir, también tenemos nuestra responsabilidad. También tenemos. Bueno, pues vamos a hacer un paso por estos cuatro cuestionamientos, muy superficial, intentando después que tengamos... bueno, la cosmovisión es antropológica.
Esto ya es de repaso porque el primer día lo diste. El Papa Francisco habla básicamente de esas cuatro medidas. eh, no todas salen tal cual en Laudato Si, pero sí en Laudate Deu. Saben que es la exhortación apostólica donde el Papa Francisco llora de lo poco que hemos conseguido, pues ahí lo plantea y también hace alguna referencia en Querida Amazonía, que son como los tres documentos del Papa Francisco que centran lo ecológico y que es importante ver, no solo quedarse con Laudato Si, hay Laudato Si, hay un Querida Amazonía, que es muy potente, aunque no es solo ecológico, pero sí que me parece que tiene una idea muy potente, muy enérgica sobre lo ecológico. Y por último, Laudate Deum, que yo digo el llanto del Papa sobre lo poco conseguido desde que escribió Laudato Si. Bueno, pues él habla básicamente de estos cuatro modelos o como visiones antropológicas. ¿Vale? Esto que está aquí, una simplificación. Si queréis más, pues vengo el año que viene y profundizamos, pero un poco para hacer una idea. La primera es el antropocentrismo desviado despótico, llega a decir él, que es esa cosmovisión de lo humano depredadora de la madre tierra. De una lectura parcial del Génesis, que se ha hecho históricamente, donde hemos cambiado el verbo hebreo que nos llevaría más a un cuidar por un explotar. Y es un antropocentrismo donde yo soy el centro y tengo derecho a todo, porque yo soy el centro. Y soy un centro con licencia para modificar, para explotar, para sacarle el jugo a la casa común, porque yo soy un ser superior. Puedo sacar jugos minerales, puedo sacar jugos animales, puedo explotar la casa común, la madre tierra. Eso es a lo que denomina Francisco un antropocentrismo desviado y despótico, donde por el hecho de ser el centro puedo machacar todo. Y es el que ha vivido en cierta medida la tradición judeocristiana. No somos, estos no son los capitalistas malos ni los soviéticos comunistas depravados, no. Esto es la tradición judeocristiana ha convivido con este y sigue conviviendo con este antropocentrismo desviado despótico, donde dice en cierta medida, como solo los seres humanos tenemos dignidad, a los demás seres humanos no vivientes o a los materiales o a los procesos naturales, como no tienen dignidad, le podemos pisar. El único límite para no pisar es la dignidad. Como no tienen dignidad, podemos pisar. Esto acaba de ser una simplificación, pero para que nos hagamos un esquema. Y yo soy el centro y lo único valioso. El resto es instrumental. El único fin en sí mismo, en terminología kantiana, es la persona y el resto son medios. Y yo utilizaré los medios tanto cuanto. Incluso puede haber una lectura ignaciana, no sé si aquí hay gente del ámbito jesuítico, también de este antropocentrismo despótico. Tanto cuanto utilizaré las cosas creadas para el fin, para alabar y hacer referencia de nuestro creador. Bueno, pues hay una lectura, digamos, despótica y desviada, donde esa centralidad de lo humano es a costa de otras centralidades periféricas, o no centralidades, sino instrumentos periféricos. Por otro lado está el antropocentrismo, yo lo llamo tecnodigital, el Papa lo llama tecnocrático, pero a mí me parece que el mundo digital ha adquirido una centralidad muy importante que diría muchas cosas, pero diría lo siguiente. El ser humano es el centro porque tiene técnica suficiente para cambiar la realidad y que no pase nada. Es una cuestión de tiempo, igual a veces llegamos un poquito tarde, pero llegamos. Oiga, el cambio climático, ya haremos un aire acondicionado planetario. Es una cuestión de una solución tecnológica fundamentalmente y solución tecnológica cada vez más digital. Ya sabemos dónde está el paraíso. Es el mundo de lo digital. Darnos tiempo que vamos a solucionar la vida. Muy interesante que nos hagamos cuatro preguntas con respecto al paradigma tecnocrático, especialmente el tecnodigital, de cuando empieza
la tecnología digital a entrar en nuestras vidas de una forma más doméstica, que es en los años 80, es cuando cambia la curva de la desigualdad. Y de ir disminuyendo se empieza a incrementar. Y la tecnología digital nos prometió cuatro cosas: mayor igualdad, nos prometió mayor democratización, nos prometió mayor comunicación y nos alumbró un mayor conocimiento cierto de la realidad. Las cuatro promesas de la tecnocracia digital han sido una gran mentira y han profundizado su desastre. El mundo es menos democrático, el mundo es más desigual, vivimos, como luego veremos, en el ámbito de la posverdad y ¿cuál era la otra? Ya se me olvidó cuál era. Y vivimos el siglo de la soledad. Nunca hemos estado tan aislados como ahora. Ya fueron cuatro promesas escatológicas que nos han dado. Bueno, y evidentemente, la utopía tecnohumana o posthumana, seguimos siendo mortales. Ya nos lo recordó el COVID, en mitad de la borrachera tecno-utópica de no nos vamos a morir nunca, vino un bichito pequeño y nos mató unos cuantos millones. Pero son matices de los sueños escatológicos. Bueno, pues, de alguna manera se entraba. Podemos ser despóticos porque lo arreglamos con la técnica. Yo creo que eso es. Entonces caemos en un solucionismo tecnológico, en un jiquismo que llaman algunos, de ante cualquier problema hay una solución tecnológica detrás. Que la gente está sola. Hombre, no, ¿para qué vamos a llamar a la comunidad? Montamos unas redes sociales. Que ya una vez que estamos en las redes sociales nos sentimos más solos todavía. Bueno, pues habrá que montar unas redes sociales con imagen y cámara y con temporalidad instantánea. Pero es que me sigo sintiendo solo. Muy interesante cómo están cambiando, bueno, interesante sociológicamente, un desastre entender éticamente, cómo están cambiando los comportamientos humanos relacionales. Porque lo tecnodigital no es neutro, no depende de cómo lo utilicemos. Lo tecnodigital es performativo, nos está cambiando la forma de relacionar. Es la primera vez, desde los años 60, que los jóvenes están accediendo al sexo carnal más tardíamente. ¿Y sabéis a qué es debido? A que tiene sexo virtual. Y la sexualidad está siendo cambiada por la relación tecnodigital. Pero está cambiando cómo nos relacionamos con nuestros mayores. En esta encuesta que os decía, antes, la primera del 21, las personas que tenían padres que no vivían con ellos, seguían vivos, iban a verlos una vez a la semana. Y hablaban 2 o 3 veces por WhatsApp en la semana. A la siguiente encuesta ya no iban a verlo y hablaban por WhatsApp. Sabían mucho más cómo estaban de colesterol, si habían ido al médico, qué habían comido ese día, que antes lo desconocían, pero ya nunca le daban un abrazo. Nunca. Muy pocas veces le daban un abrazo. Había un mayor conocimiento, pero una menor relación. Bueno, pues este antropocentrismo tecnocrático nos hace o nos dice todo lo va a solucionar la técnica, no preocupado. No preocuparos de los apocalípticos, porque siempre se tira la técnica y hará algo que nos sacará de él. En tercer lugar está el biocentrismo, que ahí pierde el centro la persona, lo humano, y no hay un centro, sino que hay un biocentrismo donde todo gira en torno a una unidad, las teorías de Gaia, etcétera, etcétera, donde el humano es un elemento más de esta globalidad que podemos llamar la Tierra, que podemos llamar Gea, que podemos llamar el universo, que podemos llamar el ámbito de los vivientes. Por lo cual aquí ya no hay una prioridad de lo humano. Un elemento muy clave en el biocentrismo, que no son, cuando hablo de biocentrismo no estoy hablando de un hipismo raro, ni de la New Age, no. O sea, por ejemplo, en el ámbito de la ética animal, y hace unos días hemos celebrado, ¿no? La petición de derechos
para los animales en igualdad de condiciones de los humanos. Pues esto es el biocentrismo, esto es una consecuencia del biocentrismo. Es decir, los humanos no somos el centro y todos los seres vivientes sintientes tendrían que tener una misma centralidad. Entonces, bueno, pues pedimos esa misma centralidad. Ahí se pierde el centro del humano, la dignidad del humano, ya que el humano no tiene capacidad de pisotear la tierra porque es igual que otros seres. Y por último está la respuesta que da en Laudato Deum el Papa Francisco, que habla de un antropocentrismo situado o relacional, traduzco yo, que es, vamos a ver, no hay que renunciar a la centralidad de la dignidad de lo humano, pero dentro de un contexto en el cual no existe lo humano sin contexto. Por tanto, hay que cuidar el contexto. Cuando hablo del contexto, hablo en términos generales, tanto social como ecológico, para que exista lo humano. Porque lo humano no es una sustancia que tiene un accidente ecológico y otro accidente social, sino que lo humano es una sustantividad relativa a que exista ese entorno. Hay un esencialismo abierto, esto no lo decía el Papa. No hay personas sin sociedad. Por tanto, tengo que cuidar a la sociedad porque es parte de mí. No es que yo sea social, es que la sociedad es parte de mí. No es que yo sea natural, es que la naturaleza es parte de mí. Así empieza la Laudato Si. Somos tierra, dice el Papa. No es que yo necesite la tierra, no, es que soy tierra. Es que soy sociedad. Y por eso no es posible la centralidad de lo humano si no es descentrado hacia lo social. Esto es muy importante y tendremos que sacar consecuencias en otros ámbitos. Supongo que sois conocedores de que la semana pasada salió el documento de la Comisión del Diaconado, estaba mencionando el diaconado femenino, y habla de la masculinidad de Cristo como algo sustantivo al orden. No se han leído esto de Francisco. Es una auténtica barbaridad. Antropológica y teológica. Es un antropocentrismo misógino. Y el antropocentrismo o es situado y relativo o no es humano. Y aquí tenemos una reflexión grande que hacer. La antropología teológica que tenemos es una antropología teológica que no permite este antropocentrismo situado contextual, donde el accidente es parte de la sustantividad, no simplemente algo ajeno. Teológicamente decimos esto es la persona, imago Dei, y después tenemos accidente. No, el imago Dei se hace situado y contextualizado. No hay persona sin madre tierra, no hay persona sin sociedad. Por lo tanto, no es simplemente más. No es simplemente más. Bueno, pues aquí ya tenemos una clave. Como hemos vivido con un antropocentrismo despótico y con un antropocentrismo digital, pues hemos machacado, con permiso de nuestra cosmovisión antropológica, a la madre tierra y a otros seres humanos. Porque aquí hay otro movimiento, que bueno, lo diré luego en la política, que es que estamos viviendo una época donde ya hay seres humanos de primera categoría y seres humanos de segunda categoría. Ya no somos humanos todos de la misma manera. Y eso es otro elemento que es clave. Es decir, cuando relativizamos a unos humanos sobre otros, como para preguntarnos sobre otras especies. Las lecturas supremacistas están a la orden del día. Dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti algo que nos tiene que hacer pensar mucho a los cristianos, a los católicos en particular. Dice, ningún católico dirá formalmente y teóricamente que las personas migrantes tienen menos dignidad que nosotros, pero lo tratarán de manera práctica como si tuvieran menos dignidad. Y después diremos que la tienen. Bueno, pues se está dando un vaciamiento. Mbembe, un filósofo africano, habla de la necropolítica, que os hablará Manuel Zubero seguro dentro de 2 sesiones o 3,
y habla de los seres superfluos de la población sobrante que hablaba el Papa Francisco. Hay seres que son de segundo nivel, porque el antropocentrismo tecnodigital nos lleva también a eso, ¿eh? Hay seres mejorados y seres humanos de segundo nivel. Bueno, pues aquí hay una reflexión que hacer desde el ámbito de la antropología. Pero también hay una reflexión que hacer desde el pensar de nuevo la ética. Mirad, dicen los neuroéticos, es decir, la gente que estudia la neurociencia aplicada a la ética, que nosotros, los humanos, estamos hechos para tener una valencia ética muy importante con los otros, pero con los otros que son iguales que ellos. Es decir, la valencia ética que tenemos, digamos, como defecto de serie, es que defendemos a la tribu. Estamos hechos para defender a la tribu. Por eso, en los yacimientos de Atapuerca, que aparece el anciano desdentado y el niño discapacitado, que vivieron más años de lo que permitía la selección natural, dice, no, no, los humanos pensaron siempre el cuidado de los otros. Pero en un primer momento el cuidado de los otros era de los otros como yo, de los míos, de los cercanos. El resto, el enemigo. El gran cambio en la ética supone cuando aparece la alteridad. Y es el gran cambio intrageneracional. Ya no es solo los míos que viven ahora, sino cualquier mío. O dicho de otra manera, cualquier persona es mía, cualquier persona es digna. La irrupción de la alteridad de todo humano como igual en dignidad es un cambio paradigmático. La gran diatriba teológica del descubrimiento de América, ¿cuál fue? ¿Los indios tienen alma? Esa pregunta teológica, hoy en día, en términos antropológicos, sería, ¿los indios tienen dignidad? ¿Los indios son de los míos? Pues el gran cambio teológico es, los indios tienen, Francisco Vitoria, Escuela de Salamanca, los indios tienen alma, pero una forma de decir, los indios son personas y en igual dignidad que nosotros, y por tanto merecen un trato ético de igual dignidad. Aparece la alteridad en la ética. Y esto es un cambio muy sustancial. Cambio donde vemos grandes regresiones en este momento. Y ya decimos American First, los míos los primeros, la tribu. Volvemos a la tribu. Incluso muchas veces en Cáritas, y esto lo he escuchado yo, se ha dicho primero los católicos. Y los musulmanes se lo están llevando todo. Bueno, es una vuelta a la puerta. Bueno, pues el nacimiento de la alteridad es muy importante. Pero hay un nuevo cambio que es ya no solo el intrageneracional, sino el intergeneracional. Y ahí es donde surge la pregunta por la responsabilidad. El gran libro paradigmático, el de Jonas, cuando habla de una ética de responsabilidad, que lo que nos está hablando de una ética de la responsabilidad a futuro, a las generaciones futuras. Ya estamos hablando de una temporalidad donde yo no simplemente soy responsable ante el rostro del otro, que diría Levinas, donde la respuesta es heme aquí. Cualquier rostro humano es mío, heme aquí. Pero cualquier rostro humano presente. Y dice Han Jonas, si nos queremos tomar la realidad en serio, tenemos que ver cuál es nuestra responsabilidad futuro. Esa es la respuesta del principio de responsabilidad. Y un libro que surge fundamentalmente del ámbito de lo ecológico y de los riesgos también de la energía nuclear en aquellos años. Pero no, tenemos que pensar cuál es nuestra responsabilidad futura. E incluso en la misma teología moral católica se habla de la responsabilidad de la memoria. Pasa que en España lo tenemos mal articulado y nos peleamos por todas esas cosas, pero responsabilidad de la memoria. Y en el ámbito de lo ecológico sería también muy importante. Claro que yo la responsabilidad de la memoria no puedo actuar de la misma manera que la responsabilidad presente, pero es la responsabilidad de la memoria. Esto lo sabemos muy bien los padres. ¿Qué responsabilidad tenemos de lo que no hicimos cuando los hijos crecen? O de lo que hicimos mal. Es una responsabilidad, ¿no? Que no es solo nuestra,
pero es responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos dicho, y si yo no hubiera trabajado tanto, hubiera estado en casa? Eso es responsabilidad del negocio. Y que exige, de alguna forma, un tipo de reparación distinto, que puede ir a un reencuentro, a un perdón, a una reconciliación. Hijo, perdona que no estuve. Seguro que algunos lo hemos dicho. Vale, yo lo he dicho. Seguro que algunos lo hemos dicho. Yo no estuve cuando tenía que estar. Ya hace mucho tiempo, pero yo no estuve. La ética necesita ampliar el marco de la reflexión del presente. Una ética muy fuerte del presente obnubila realmente el horizonte de la ética, porque la responsabilidad a futuro es brutal. La responsabilidad a futuro tenemos que pensarla, porque estamos fabricando desde el presente el futuro más próximo y más lejos. Y por último, tenemos que ver la interdependencia y la interconectividad, algo básico en Laudato Si y algo básico en la ecología integral. Si todos estamos conectados, si todo está interconectado, la persona en Sudán del Sur que está muriendo de hambre y de violencia, me corresponde también a mi nivel de responsabilidad. No somos culpables del hambre en el mundo, pero somos responsables en cierta medida. Y eso es una pregunta que nos ataja continuamente. No soy culpable porque la verdad es que yo no hago nada contra los niños y las niñas de Sudán del Sur, pero mi actitud es responsable también frente a mi banalidad del mal, frente a mi falta de compromiso, frente a mi estilo, frente a mi incidencia política, frente a los grupos en los que me muevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en el ámbito de lo ecológico, clarísimo, ¿no? El efecto mariposa, cosas que tantas veces hemos estudiado. Por lo tanto, claro que hay una raíz humana de la crisis ecológica y la crisis ecológica nos está poniendo encima de la mesa que tenemos que repensarla. Una ética que vuelva a dignificar de forma fuerte, densa e intensa la alteridad de un cualquier otro, ante cualquier rostro, sea moreno, sea rubio, sea viejo, sea joven, la única respuesta que cabe a una ética, y más si la llamamos cristiana, es heme aquí, aquí estoy. Pero es que no soy de tu patria, me da igual. Es que no soy de tu edad, me da igual. Es que no soy de tu religión, me da igual. Es que no soy de tu equipo de fútbol. Bueno, ahí no se puede dudar, pero... M. Pero tenemos que pensar también la temporalidad de nuestra época. No es simplemente qué hago yo, sino qué voy a hacer yo. Y qué voy a hacer yo no por lo que pasa aquí, sino por lo que estamos construyendo en el aquí temporal. Y por último, no podemos pensar una ética de carácter tan individualista que sigo diciendo que la teología, la moral cristiana ha caído también en ese individualismo, sino que tenemos que pensarnos desde esa interconexión global. En tercer lugar, y voy muy rápido porque Manuel Subero entrará más en el tema de la economía. Mm, A mí me gusta ejemplificar lo que nos está pasando en lo económico y más desde la ecología integral, desde ese término de Hartmut Rosa, que ahora está muy de moda, un sociólogo alemán que ha escrito la teoría de la resonancia y de la aceleración, y él dice, vivimos una situación, el capitalismo actual necesita una situación que él llama estabilidad dinámica. ¿Y qué es la estabilidad dinámica? Claro que es contradictorio. Estabilidad es quieto y dinámica moverse. Dice, la economía necesita, o la imagen de la economía sería estas cintas de correr estáticas que tenemos en los gimnasios, a veces en casa. Nos estamos moviendo mucho y si le damos al botón, nos movemos muy rápido. De hecho, si paramos de mover las piernas, caemos de boca. Es decir, no podemos parar, no podemos parar, pero siempre estamos en el mismo sitio. Bueno, pues el capitalismo actual le pasa eso, que tiene unos niveles de aceleración, de innovación y de productividad brutal para estar siempre en el mismo sitio. Necesitamos multiplicar por 3 para estar en el mismo sitio. Y ese multiplicar por 3 acaba haciendo la vida invivible, desde lo subjetivo a lo colectivo, desde lo social a lo ecológico.
De hecho, este modelo económico nos lleva, como él dice, a tratar de hacer todos los recursos del planeta disponibles. Y cuando la sociedad trata de hacer todo disponible y desaparece lo indisponible, y él tiene un librito que se titula Lo indisponible, que es el entronque con la trascendencia también en términos religiosos. Si todo es disponible, todo es maltratable, todo es machacable, todo es utilizable. Y utilizable para un rendimiento económico. Entonces, este mecanismo de aceleración vital que viene por lo tecnológico, por lo personal y por lo productivo, nos lleva a un callejón sin salida. Nos lleva al callejón de no poder parar de correr para seguir en el mismo sitio. Decía Walter Benjamin en los años 40 que teníamos que tirar del freno de emergencia del tren. ¿Para qué? Decía, tenemos que parar. Paremos el tren de la productividad, etcétera, etcétera. Claro, el problema, como dicen algunos autores, que Walter Benjamin iba en tren, pero nosotros vamos en avión. Y como paremos el avión, ¿qué le pasa al avión? Pues en esa diatriba donde lo único que nos cabe es tratar de ir quitándole velocidad al avión para no caer de pique. Pero por otro lado, la economía necesita cada día crecer más para estar en el mismo sitio o incluso un poquito más atrás. Lo hemos visto, un 10% más de excluido en Aragón, teniendo un Producto Interior Bruto mayor. Desde este esquema capitalista o de un determinado tipo de capitalismo, que podemos hacer ahí muchas diatribas, es imposible el que no veamos que estas raíces humanas de la crisis ecológica son claras. Necesitamos producir más, necesitamos más recursos, necesitamos hacerlo además más rápido para quedarnos en el mismo sitio. Con lo cual es un oxímoron. Y por último, me quiero detener 5 minutitos en el ámbito de lo político, que me parece esencial. Para, a mi entender, una de las raíces humanas de la crisis ecológica más potente es la crisis de la política. No hemos sabido generar una política que afronte la crisis ecológica que estamos viviendo. Y por un lado, o la hemos hecho inane, o la hemos ideologizado, o la hemos polarizado, o la hemos hecho excluyente, o se ha cargado el multilateralismo en la democracia, mucha o poca que podía existir. Y me parece interesante ver que estamos viviendo un momento, sabéis que los anglosajones utilizan 3 términos eh, bajo el epígrafe de política. Nosotros utilizamos solo uno y lo metemos. Uno, el polity, que es como el marco de valores que fundamentan una determinada política en un territorio dado. Serían como los fundamentos de la política, los valores ciudadanos, aquello que da fundamento y razón de ser a las políticas concretas. El otro término, el politics, que son los procesos, son las políticas concretas, políticas sanitarias, políticas educativas, etc. Y después ellos hablan de la política, de la policy, que sería de la política, que son todos esos procesos, y la policy, que son los resultados. Estas políticas de sanidad han generado más salud, estas políticas de vivienda han generado abaratamiento de la vivienda. Bueno, y a veces nos podemos encontrar espacios donde la policy sea un desastre, la politics funcione medio bien, pero tenemos una polity con base como para cambiar. Es decir, dicen algunos autores en España que en la transición hubo una polity que permitió que hubiera policy y politics de un determinado ángulo. Bueno, pues mi hipótesis de ahora es que tanto la polity como la politics como la policy están absolutamente cayendo en pica. Se nos ha derrumbado el edificio que lo hemos dado desde los años -40. Y en cierta medida lo que podemos decir que vivimos, o al menos interrogarnos si estamos viviendo en una época post-democrática. Pensar que en España
los jóvenes de 18 a 34 años, un 17% estaría de acuerdo con un gobierno autoritario y dictatorial en algunas condiciones. La democracia está en una crisis tremendamente profunda. Y con un modo de política en crisis profunda, ¿cómo podemos abordar una crisis tan profunda que tiene que cambiar el estilo de vida, el estilo de producción y es a largo plazo? Bastante difícil. Una política que se mueve en los términos de posverdad, de populismo y de polarización, sus tres vertientes afectiva, ideológica y social, ¿cómo podemos afrontar esa realidad? Pues claro, la posverdad, el entramado más profundo no es que haya gente que mienta. El entramado más profundo de la posverdad es que cualquiera puede mentir o cualquiera puede decir la verdad. Por tanto, puedo no creerme nada o creérmelo todo. Puedo decir que un científico está diciendo tontería y un youtuber que se le ha ocurrido una cosa está diciendo la verdad. El marco es el mismo. Desde un ámbito de polarización y en Europa, de los 4 ámbitos básicos que existen de polarización, que es el que tiene que ver con los impuestos a nivel redistributivo, tiene que ver con el género, la migración, con el hecho de color. Lo que polariza a los europeos son las políticas frente a lo ecológico, frente a las migraciones, frente a las políticas de género y a las políticas de impuestos redistributivas con respecto a la desigualdad. Y el ámbito de lo ecológico está ahí. Si como humanos no nos dan una forma de organización que nos permita debatir y dialogar sobre los problemas que producimos y los que nos vienen, es imposible que no podamos hablar de que la crisis ecológica va a ser más profunda porque somos incapaces de ponernos de acuerdo y de deliberar en común bajo una institución democrática. Por terminar, creo que las sendas del futuro nos llevan básicamente a reconocer esa interdependencia y esa ecodependencia. Y eso significa una democracia del cuidado desde la lógica de los conflictos. Y creo que la respuesta más contundente con respecto a estas propuestas nos proviene del ecofeminismo. La fundamentación más fuerte que puede permitir pensar la interdependencia y la ecodependencia nos viene del movimiento feminista que piensa el ecofeminismo. Y en la Iglesia Católica, por el hecho de que alguien llegue con el apellido de feminista, lo expulsamos de la casa. Y creo que eso será un pecado, como cuando pedimos perdón por Galileo, será otro que en unos años volveremos a pedir perdón. Yo no sé si os acordáis de antes la frutería, al menos en Málaga, yo soy malagueño, cuando te acercaba al frutero del barrio tenía un cartelito que ponía no tocar el género, que era que no tocar las manzanas. Bueno, pues la iglesia, especialmente los obispos, nos pasa no tocar el género. Como hable de género ya lo expulsamos. Oye, vamos a ver, y tenemos un pensamiento tremendamente parecido con la gestación subrogada, tanto el movimiento feminista como en la teología moral católica. No, pero no vamos a ir con la feminista, no. ¿Por qué no? Y el pensamiento más potente que tenemos en la actualidad para pensar esta ecodependencia y para pensar en la independencia viene del mundo ecofeminista, que no quiere decir estar de acuerdo con todo, que no quiere decir que todos los tratados ecofeministas sean iguales, no, pero hay un mapa al cual tenemos que entender. Creo que aquí hacéis una jornada sobre ecofeminismo que aliento y creo que es clave e importante que sepamos pensar de otra manera. Y el pensamiento patriarcal nos ha sumido en un antropocentrismo desviado, un antropocentrismo tecno-digital. Y creo que esa antropología más situada y más relacional tenemos que profundizar ética, política y económicamente desde las democracias del cuidado que proceden del mundo ecofeminista. Tenemos que profundizar y esto no significa echarle agua bendita ni a todos ni a todas.
pero significa hacer un pensamiento reflexivo, abierto y muy potente que viene de ese. Para que realmente podamos soñar con esos 4 sueños que planteaba el Papa Francisco en Querida Amazonía. Un sueño de lo social, donde todos podamos vivir en igualdad. Un sueño cultural, donde podamos pensar un modo cultural diverso de vivir. La cultura en la cual vivimos, nos movemos y existimos puede ser transformable a una cultura que sea más austera, una cultura de compartir, una cultura del decrecimiento, una cultura diversa a poder explotar la tierra, un sueño ecológico que nos permita esa resonancia con la madre tierra y un sueño también eclesial de una iglesia que realmente apueste cerca del grito de los pobres y cerca del grito de la tierra. Espero. Muchas gracias, Rafael, por tu exposición, ¿no? Hablar ahora. Creo que nos ha reportado muchas claves, muchas cosas para tirar del hilo. Yo creo que te tenemos que invitar para hacer unas jornadas y tenemos un rato para comentar una pregunta, una cuestión o un comentario, aprovechando mi desconfianza del servidor con el micrófono lo pasando ahí. Ya no pierdo el tiempo. Hala, venga, vamos. Lo que me quiero decir porque me ha encantado, muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas. Una es una curiosidad. Cuando has hablado del índice de pobreza multidimensional de la Universidad de Oxford que le da a las Naciones Unidas, ante estos, ante esto, ¿tú qué valoración haces de eso? Y al final, o sea, me suena como, wow, cuánta información tenemos de la realidad que tenemos, de cómo somos y lo que hacemos con lo que somos. Entonces, ¿cuál es tu opinión de qué se está haciendo? Se están haciendo muchos informes, pero todo da vueltas así, como que es azul, una curiosidad, ¿no? Y la otra curiosidad que tengo es, ¿qué preguntas te haces tú? Es decir, ante todo esto que tú sabes, tú me has explicado también y que has relacionado también con tantas materias, filosofía, sociología, en los cómo del día a día, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo te lo planteas? ¿Tú qué haces en el chat? Es como que me voy a tomar un cafecillo con Diego y como que entraría al campo, ¿no? Pero bueno, lo hago en colectivo y ya está. Sí, sí. Que no, viste, otro día tomamos el café. Yo, a ver, te respondo a la primera. Tenemos muchos datos de lo que pasa en la realidad con respecto a la pobreza, a la desigualdad, al impacto de las guerras, pero yo te pondría el último ejemplo con casa. Nunca seguramente hemos tenido tan en directo tantos datos. Imágenes, datos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que han pasado 3 cosas. Entender. Una, posverdad, es mentira lo que estos dicen, con lo cual la sombra de la duda. Cuando antes venía alguien de una ONG y decía no sé qué, había una atención, una intención muy importante. Ahora, ha dicho Carlos, yo soy el patronato de Save the Children, que estamos trabajando allí con los menores, cuando hemos dicho, bueno, pero eso es vuestro punto de vista, no es nuestro punto de vista. Está pasando, lo estamos viendo, lo hemos analizado, lo hemos investigado, pero ahí hay una sombra de duda. Y ante la sombra de duda, yo ya estoy legitimado para no creer. Entonces, como la cerveza no engorda, dame 5. Bueno, pero no está claro. No está claro que me 5. Porque no está claro. La segunda, pues la cultura de la indiferencia, decía el Papa Francisco. Tenemos la capacidad y tenemos una capacidad inmensa de
cerrar los ojos al sufrimiento ajeno para meternos en nuestra voluntad. Y esto lo hacemos a nivel personal, pero lo hacemos también a nivel colectivo. Lo hacemos a nivel colectivo de una forma tremendamente. Y en tercer lugar, pues yo creo que hay que retomar a Arendt cuando hablaba de la banalidad del mal. En definitiva, yo no soy responsable, por lo cual me inhibo, soy un engranaje más y eso a mí no me corresponde. Bueno, y esa cultura de la indiferencia que nos hace ser banales y además nos permitimos el lujo de echar la tinta de calamar o de pulpo para que todo quede una nebulosa, está pasando un montón de elementos del planeta. Y otros simplemente lo invisibilizamos. Yo preguntaría, ¿sabéis cuál es el peor lugar del mundo para ser niño o niña hoy? Es decir, donde las condiciones de vida, de violencia, es más grave. ¿Qué país se ocupa? ¿O el paz? Gaza. Gaza. Fue Sudán del Sur, que no está en la tele. Es Sudán del Sur que no está en la tele. Y donde están pasando atrocidades tremendas al nivel, igual no pirotécnico como Gaza, pero de muerte infantil, de pobreza infantil, de indignidad, pero no nos jugamos nada allí teóricamente. Entonces, esa cultura de indiferencia es brutal, pero nos pasa aquí, ¿dónde están esos pobres que dice Carmen? Y lo dice un político, en el ejercicio, un vicepresidente de una comunidad autónoma, y se quedó tan a gusto. ¿Ah? Ante la sospecha no hay nada que hacer. Bueno, y en segundo lugar, lo dejamos para el café, pero te diría tres cosas. ¿Vale? Yo sí que creo que tenemos que tener actitudes personales, individuales, aunque el impacto sea pequeño, porque yo creo que es importante generar impacto en lo que hacemos, pero encontrar significado también en lo que hacemos, porque eso es lo que se transmite. Y creo que el testimonio es clave en esto, ¿no? Entonces, ahí pues, tiene que ver con qué tipo de consumo, qué tipo de diversión, qué tipo de ropa. Bueno, ahí ya yo creo que aquí tenéis elementos muchos para tenerlo en cuenta. El segundo elemento, y me parece que es clave, este es clave. Las personas, lo decía también Francisco en Fratelli Tutti, nadie libera a nadie, lo voy a decir como lo decía Freire, nadie libera a nadie, eh, eh, nadie se libera solo y nadie libera a nadie. Las personas nos liberamos en comunión, en comunidad. Creo que el elemento sustancial ahora mismo es generar comunidades realmente alternativas a lo que estamos viviendo. Comunidades de sentido, comunidades de esperanza, comunidades de práctica, que realmente sean alternativas, que demuestren esos pequeños jueguitos que diga Galeano, que no quitan el hambre en el mundo, pero dicen que es posible quitar el hambre en el mundo. Y a mí eso me parece un elemento fundamental. Y creo que ahí la Iglesia tendría un elemento esencial, ser comunidades de contraste al mundo, ¿no? Eso fue la vida religiosa. Digo, fue la vida religiosa. Una comunidad de contraste en el uso, en el disfrute, en la relacionalidad, en la apertura. Y a mí el elemento, ante estas dos crisis que hacer, Seba, generar comunidad, generar comunidades. Porque es básico generar espacio alternativo a lo que estamos viviendo. Y en tercer lugar, la implicación política. Y política en un sentido amplio, no digo meramente partidista, que también en muchos casos, sino realmente esa calidad política de la ecología integral me parece un elemento sustancial. Y estamos perdiendo un nivel de presencia pública muy importante porque parece que estar en público es pelearse con el del frente y generar un espacio público deliberativo desde el diálogo, que podamos centrarnos, recentrarnos, plantear, saber equivocarnos, incluso dialogar con otros y con otras sin llegar a consenso, también con disenso. El problema no es simplemente que exista la vía del consenso, la vía del disenso
es muy importante también, pero del disenso tolerante y respetuoso. Es un elemento clave. Y el resto lo dejamos para el café. Qué interesante me ha parecido todo. Muchas gracias. Quería preguntar una cosa que no he entendido muy bien, que ha sido cuando ha hablado de la antropología estudiada y ha hablado de la espiritualidad ignaciana o no he tenido algo Sí, sí. entendido bien. Si me he dado cuenta después de decirlo, digo, aquí la voy a liar, ¿verdad? Pero te lo explico. No. San Ignacio hablaba de que tenemos que utilizar los recursos tanto cuanto nos conducen al bien para el que somos creados. Es decir, tenemos que tener mucho dinero o poco, tanto cuanto nos conduzca al fin para el cual somos creados. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Entonces, cuando eso, no es que lo haga la espiritualidad ignaciana, cuando eso lo desviamos al antropocentrismo más tecnodigital, decimos, yo voy a utilizar tanto cuanto me conduzca a mi fin, que es tener más, ganar prestigio, entonces tanto cuanto yo tengo derecho a utilizar. ¿Por qué? Porque va al fin que yo persigo. No digo que San Ignacio lo dijera, sino que he utilizado el ejemplo ignaciano para ponerlo en un ámbito totalmente distinto, que es como yo soy el centro, la persona es el centro, puedo utilizar de los recursos del planeta tanto cuanto me lleven a mi finalidad. El resto de igual. No, esto no. Y otra cosa que ha dicho. ¿Me he explicado? Sí, con respecto a la religiosidad, pues porque soy incapaz de matar a un mosquito, la verdad que a veces uno me queda otro remedio, porque igual ahora te voy a atrapar porque me estás haciendo la vida imposible. En un pueblo de cerca de Madrid, este verano en el programa de fiestas había una propuesta en el WhatsApp que era que hubiera una atracción para los perros. O sea, aparte de los fuegos artificiales, las cosas para niños y tal. A mí me parece un poco, no sé, así, no sé. O sea, yo no puedo sentir yo puedo sentir que no tengo que hacerle de un perro a un gato, o sea, ¿no? No darle una patada, bueno, pero hasta ese punto me parece ya un poco más desde mi punto de vista. Sí, vamos a ver. Es una reflexión muy de fondo porque yo creo que toca elementos sociodemográficos, toca elementos de ética, digo, y de la ética animalista en concreto y lo que significa, y toca temas también culturales. Yo siempre pongo, mi hijo mayor tiene 30 años. Cuando mi hijo tenía 30 años yo vivo en Alcobendas. La mayoría de parques a los que yo llevaba a mi hijo cuando era pequeño, ahora son pipiperros dentro. Son parques o pipicanos dentro. ¿Por qué? Porque no hay niños ya, pero sí hay perros, ¿no? Y sí, ¿por qué? Bueno, pues habrá que hacer una reflexión muy en profundidad. Pero ahí hay un cambio epocal tremendamente intenso, que significa una nueva relacionalidad con unos animales, en este caso mascotas, de una intensidad como nunca hubiéramos pensado. Las razones, yo no me atrevo a analizarlas, pero el hecho está ahí. En segundo lugar, hay una reflexión muy potente y con filósofos muy potentes que hablan de que en realidad hay seres vivientes no humanos que tienen derecho y por tanto son sujetos éticos. Y como sujetos éticos hay que valorarlos. También en el mundo de la inteligencia artificial se habla de la robótica con inteligencia artificial generativa como sujetos éticos, que hay otra ampliación del sujeto ético, ya no solo los animales no humanos vivientes, sentientes, sino también los seres con inteligencia artificial autónoma generativa en el plano de la robótica.
¿no? Entonces, bueno, hay una reflexión de cuál es el sujeto ético. Y lo tenemos encima de la mesa. Lo tenemos encima de la mesa. Y hay reflexiones incluso desde el ámbito jurídico. ¿Tiene derecho al descanso un robot? ¿Qué responsabilidad tiene un robot en un accidente? Estos son directrices de la Unión Europea, no son cosas de SEBA. Una reflexión tremendamente potente sobre no simplemente los efectos que tenga la inteligencia artificial y su uso ético, sino si puede haber seres digitales de la inteligencia artificial que sean sujetos éticos, ¿no? Igual que pasa con los animales, con los seres vivientes no humanos, sentientes, que dirían los animalistas. Bueno, pues hay una realidad que tenemos que pensar muy en profundidad, muy en profundidad. Y tenemos que pensar también desde nuestra ética crítica. Y en tercer lugar, hay una reflexión también que tiene que ver con lo social político y es el coste de mantenimiento. Yo tengo perros, digo, bueno, perra, pero el coste que significa una mascota en una situación donde hay millones de seres humanos pasando pobreza. Y son preguntas que a mí me parecen que no se contestan de forma fácil, no se contestan de forma... Y que la conteste de forma fácil creo que tendría que repensarlo, pero también es verdad que se vive en una situación como he dicho. A mí sí que hay algo que con respecto de lo que... O sea, para mí la singularidad humana no está en que tengamos dignidad y derecho, sino en que tengamos responsabilidad. Entonces, un sujeto es ético cuando tiene responsabilidad y responsabilidad. Y te pongo un ejemplo. Si yo voy con mi perra al parque y mi perra muerde a un niño, ¿quién es el responsable? Yo. Porque el perro no puede tener responsabilidad. Puede tener derechos. De hecho, una ley animal que habla de derecho animal. Pero no puede tener deberes, no puede tener responsabilidad. Y ese punto es claro. Y ese punto viene muy bien en esta charla de las raíces humanas. Es decir, estamos condenados a ser responsables por nuestra estructura antropológica, cosa que otros seres vivientes no humanos no están condenados a ser responsables. Y esa es nuestra singularidad más clara, y una singularidad que se nos está rompiendo. Esto no quiere decir que eso nos permita, y ahí está el antropocentrismo despótico, que podamos ser crueles con los animales. No, no. Digo, aunque no sea un sujeto ético, puede ser un ser viviente que merece también cuidado. Pero eso es distinto. Pero en la estructura social, yo creo que tenemos que hacer una reflexión en profundidad porque hay preguntas que nos están moviendo de una forma muy determinante. Y tengo que reconocer, lo reconozco hoy en público, que a mí hay cosas que se me encoge el alma cuando las veo con respecto al trato a ciertos animales mascotas y el maltrato, por ejemplo, a los menores no acompañados migrantes. Me rompe el alma, tengo que reconocerlo, porque para mí no son seres sintientes. Todavía tenemos tiempo para una pregunta más. Vale. El geólogo, cuidado. Aquí en Zaragoza estamos en la delegación diocesana de Corrección Integral y en el Centro Piñatelita que tenemos un grupo de ecología y a veces nos somos, antes de la Laudato Si, pues decíamos, ¿por dónde tiramos? Lo voy a por la Laudato Si, ya digamos se nos clarificó mucho el camino. Pero últimamente a mí aún se me clarifica más el camino cada vez que veo en política en España lo que está exigiendo la ultraderecha, ¿no? Está exigiendo que todo lo que tiene que ver con lo verde atrás, negacionismo y luego también el tema de migrantes, el tema de género, digo, pues es que me están facilitando mi discernimiento, me lo están dejando clarísimo, ¿no? O sea, pero ¿por qué esta obsesión contra estos tres temas? Y en este caso por lo ecológico, ¿no? Porque en el caso de Valencia ha sido clarísimo, no había presupuestos ni aceptaban luego al nuevo presidente, sino había una negación y tuvo que salir ahí el presidente a negarlo todo
Y así ha sido en otros sitios. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y encima se dicen cristianos y católicos. Me es difícil responderlo así breve, porque merecería un ciclo. Me estoy buscando la vida, ¿lo ves? La responsabilidad futuro, el trabajo está muy difícil y hay que buscarse nichos de mercado. A ver, en primer lugar, hay una estrategia internacional con mucho dinero detrás para que eso se lleve a término. Y una estrategia donde hay grandes núcleos económicos que las políticas que puedan sonar a un cierto parón de crecimiento vía alternativa a lo que ocurre, no entran en ese parámetro. Y yo creo que es un elemento evidente, ¿no? Es decir, estamos dentro de un ciclo donde, permitirnos que son un poco populistas y demagógicos, pero donde los poderosos de este mundo vieron que podían tambalearse sus poderes básicos y contraatacaron de una forma muy clara. Y un ejemplo muy nítido es a Francisco cuando escribe Laudato Si, le zurraron mucho más que cuando escribió Evangelii Gaudium y cuando escribió Fratelli Tutti, porque Laudato Si es una interrogación global al sistema en el cual vivimos de una intensidad mucho más notable que la otra Francisco. Y entonces hubo una reacción contra el Papa Francisco también. Y fijaros que venimos de Evangelii Gaudium, donde el Papa dijo esta economía mata. Bueno, le zurraron, pero lo de Laudato Si fue brutal. El día que se presentaba o se publicaba Laudato Si, una gran energética española tuvo una primera página en un periódico nacional diciendo, bueno, está bien lo del Papa, pero ya esto lo tenemos resuelto. Entonces yo creo que es un elemento. El segundo elemento, porque vivimos con una mentalidad que desde el siglo XVI nos atañe, que es la mentalidad ilustrada del progreso hacia lo mejor, que lo tenemos introyectado, la técnica siempre nos va a hacer ir hacia lo mejor. Con lo cual, dejarlo de apocalipsis, dejarlo de colapso, porque la técnica nos va a sacar. Con lo cual, si hay algo que yo tengo que renunciar a cierta alternativa y encima me están diciendo que hay soluciones tecnológicas, opto por la solución tecnológica. Entonces, y a mí me parece eso también que es absolutamente social. Y en tercer lugar, porque creo que la gran pregunta del futuro es a qué estamos dispuestos a renunciar. Y ante esa pregunta, la gente dice, a nada. Y cualquier discurso que me diga a qué va a renunciar, lo cierto. Sea con el ámbito de las migraciones, sea con el ámbito de la ecología, sea con el ámbito de la... Y la gran pregunta de la solidaridad del futuro, en el sentido amplio del término, no es el sentido de la ecología integral, es ¿y a qué estás dispuesto a renunciar? Y esa pregunta nos da valor. Podemos reciclar más, podemos comer más de huerta ecológica, pero renunciar. Y esa es la pregunta clave. A mi entender, ¿qué estás dispuesto a renunciar para que otros puedan? Hubo un lema de una campaña de Cáritas que era vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Déjame de analizar. No, eso no tiene. Trasladamos una pregunta desde online, sí, desde Madrid. Es alguna sugerencia de lectura para profundizar en estos aspectos sociológicos, antropológicos, teológicos que he planteado. Primero, Jorge desde Madrid. Teológico también. También. Yo teológico le diría el libro de Jaime Tatay, que va a estar aquí también como ponente, que hace un itinerario para el título Ecología integral, puede ser. Ecología integral. Sí. Es muy gordo, pero oye,
Si está pidiendo lectura, yo le doy para que se entretenga. Me parece importante. Y hay un libro que a mí me ha gustado mucho, que se llama Capitalismo Caníbal, que es una lectura de cómo el sistema económico está como rompiendo los cuidados, lo político y a la madre tierra, que es bastante legible, y es de Nancy Fraser, del ámbito y yo creo que también en España la lectura de Yayo Herrero, por ejemplo, puede también mucho de su postura, desde ese ámbito más también ecofeminista y muy anclado a la tierra, con una perspectiva, no diría teológica, pero sí muy abierto a lo Tenemos una pregunta más. Espera, le dame el micrófono para que escuchen los virtuales. He visto que el arte no es real. He visto que el arte no es real. No se le ha dado un lugar de espacio. No se le ha dado la importancia que le tiene. Sí, pues seguramente, digo, el arte tiene un nivel de expresividad de lo que ocurre, un nivel de incidencia seguramente mayor de lo que yo le he dado, que se lo hayan podido, y sí que el arte dentro de lo que podemos llamar el ámbito cultural sería un elemento muy importante de la cultura. Yo la verdad es que ni soy especialista y a veces no tengo esa sensibilidad que podéis tener otros, y bueno, una carencia más de las muchas que tengo. Creo que para una pregunta más tenemos, ¿o se anima? No. Me acordaba que hoy celebramos